Compré una casa para mis padres, pero descubrí que se la dieron a mi hermana favorita. Una traición familiar que expuso décadas de preferencias injustas y secretos dolorosos. Entre sacrificios no reconocidos y privilegios inmerecidos, una jornada de autodescubrimiento y valentía revela verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Una historia sobre autoestima, límites familiares y la búsqueda de justicia. Prepárense para cuestionar hasta dónde llegarían por quien no haría lo mismo por ustedes. Dejen su like y cuenten en los comentarios si ya vivieron algo parecido. A los 45 años, después de ahorrar cada centavo durante 15 años, finalmente conseguí comprar una casa para mis padres ancianos para que dejaran de alquilar. Lo que parecía ser el momento más gratificante de mi vida se transformó en la decepción más profunda que jamás experimenté. Imaginen mi sorpresa cuando, apenas 3 meses después, descubro que transfirieron la escritura a mi hermana menor, Sofía, la hija perfecta de la familia. ¿La justificación? Ella lo necesita más que tú, hijo. Tiene hijos pequeños y acaba de separarse. La voz de mi padre aún resuena en mi mente, con ese tono de quien no admite discusión. Ojos fijos en la taza de café, incapaz de mirarme a la cara. Mi madre, a su lado, solo asentía con la cabeza, las manos temblorosas sobre el regazo. Lo que nadie sabe es que sacrifiqué mi propio sueño de tener una propiedad para darles ese regalo a mis padres. Posponé matrimonio, hijos, viajes. Y ahora, todo lo que construí fue entregado en bandeja a quien siempre tuvo todo facilitado en la vida. En las noches siguientes, el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Los números no paraban de girar en mi cabeza. 15 años ahorrando, aproximadamente el 30% de mi salario cada mes, centavo por centavo, abdicando de pequeños placeres, de ropa nueva, de un coche mejor. Todo para ver a mis padres, ya en sus 70 años, finalmente libres del peso del alquiler. En mi ingenuidad, creía que ellos valorarían eso. Qué tonto fui. Lo peor no fue la traición en sí, sino la naturalidad con que sucedió. Como si fuera obvio que mi sacrificio valiera menos que las necesidades de Sofía. Como si fuera mi obligación renunciar a mis sueños por los de ella. Siempre fue así desde que éramos niños. Ella, 5 años menor, siempre consiguió todo, lo que quiso con una simple sonrisa o lágrima bien colocada. En el pequeño San Miguel, Guanajuato, donde crecimos, todo el mundo conoce a todo el mundo. Las tradiciones familiares son sagradas, y el nombre de la familia aún tiene peso en las relaciones comunitarias. No tardó mucho en que los comentarios comenzaran. En las filas del supermercado, en los encuentros después de la misa del domingo, en las kermeses que animan la plaza central de la ciudad. Javier es un buen hijo, ¿verdad? Les dio una casa a sus padres y aún así dejó que su hermana se quedara con ella. La versión oficial, cuidadosamente construida, me transformó en el hijo abnegado, casi un santo. La realidad, ni siquiera me consultaron. Cuando finalmente reuní el valor para confrontar a mis padres sobre la transferencia de la casa, la respuesta vino cargada de esa sabiduría popular que siempre sirvió para justificar injusticias. En la familia, todo es de todos, dijo mi madre mientras cortaba verduras para el almuerzo del domingo. Quien tiene más comparte con quien tiene menos, completó mi padre, sin quitar los ojos del periódico. ¿Cómo explicarles que no se trataba de egoísmo? Que el problema no era ayudar a mi hermana, sino la forma en que todo sucedió a mis espaldas. Las reuniones familiares del domingo, antes momentos de alegría y confraternización, se convirtieron en escenario de tensiones silenciosas. El aroma del pollo en mole y arroz, plato tradicional que mi madre siempre preparó para unir a la familia, ahora me causaba un nudo en la garganta. Comíamos en silencio, interrumpidos solo por las historias, animadas de mis sobrinos, ajenos a la tormenta emocional que se formaba alrededor de la mesa. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Sofía evitaba quedarse sola conmigo, siempre rodeada por sus hijos u ocupada con alguna tarea doméstica. Me convertí en un fantasma en la casa que un día soñé regalar, un intruso en los recuerdos que ayudé a construir. Entonces vino el golpe de gracia. Durante una de esas reuniones, escuché sin querer una conversación entre Sofía y su amiga Claudia en el patio trasero. Mi hermana estaba secretamente planeando vender la casa para abrir su propio negocio, un salón de belleza.
en el centro de la ciudad. Ni siquiera pretendía vivir allí con sus hijos como había alegado para conseguir la propiedad. «Será perfecto», decía ella entre risas. «Siempre quise tener mi propio negocio y ahora cayó del cielo esta oportunidad. Cayó del cielo, como si 15 años de sacrificio pudieran resumirse a un golpe de suerte. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero mantuve la compostura. Necesitaba pruebas, concretas antes de hacer cualquier acusación. Cuando intenté hablar con mis padres sobre esto, se negaron a creer. «Estás celoso del cariño que le tenemos», dijo mi madre, dolida por mi insinuación. «Tu hermana jamás haría eso», defendió mi padre. «Ella necesita esa casa para criar a los niños». Su ceguera selectiva era impresionante. Para complicar aún más la situación, Daniela, mi novia de larga data, con quien finalmente podría pensar en casarme ahora que estaba libre del compromiso financiero con mis padres, comenzó a mostrar signos de impaciencia con toda esta situación. 8 años de relación, posponiendo sueños, planeando un futuro juntos. Ella siempre entendió mi prioridad de ayudar a mis padres, pero no lograba comprender por qué yo seguía tan leal a una familia que claramente no valoraba mis sacrificios. «Necesitas aprender a poner límites», dijo ella en nuestra última conversación en el mirador de la ciudad, ese mismo lugar donde, años atrás, habíamos prometido construir nuestra casa algún día. El atardecer teñía el cielo de naranja y rojo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse allá abajo. Una visión que antes nos llenaba de esperanza, ahora era el escenario del fin. «No puedo seguir esperando a que te liberes de esa dinámica tóxica. Tengo mis propios sueños, Javier». El mensaje de texto llegó 3 días después. «Lo siento mucho, pero necesito seguir adelante. Siempre vas a elegir a tu familia por encima de todo. Y yo merezco ser prioridad en la vida de alguien. Sé feliz». Ni siquiera una llamada, un encuentro personal. Años de relación reducidos a algunos caracteres en la pantalla del celular. Interesante cómo algunos tienen la audacia de hablar sobre prioridades por mensaje de texto. Comenté en voz alta para el apartamento vacío, riendo sin humor mientras servía otro trago de whisky barato. Quizás ella y Sofía deberían reunirse para discutir técnicas de abandono. Podrían escribir un libro, Cómo dejar a Javier Souza atrás en 10 pasos simples. En el trabajo, las cosas también comenzaron a cambiar. Como contador de una empresa de tamaño mediano, siempre fui conocido por mi lealtad, determinación y un sentido de justicia casi obstinado. Estas características me llevaron no solo a ahorrar meticulosamente para realizar el sueño de sacar a mis padres del alquiler, sino también a construir una carrera sólida y respetada. Ahora, sin embargo, mi concentración estaba comprometida. Errores pequeños, pero inusuales para mi estándar habitual, comenzaron a aparecer. Hojas de cálculo con valores cambiados, plazos olvidados. Fue en ese momento que Gustavo, mi jefe y mentor hace más de una década, me llamó para una conversación. Esperaba una advertencia, quizás incluso una amenaza velada de despido. En cambio, recibí una propuesta de ascenso que requeriría mi mudanza a la capital. «Estamos expandiéndonos, Javier. Necesitamos a alguien con tu experiencia e integridad para dirigir el departamento financiero de la nueva sucursal en Ciudad de México. El aumento significativo de salario podría ayudarme a empezar de nuevo, lejos de las heridas familiares». Acepté sin dudarlo. La perspectiva de distancia parecía la única solución posible para ese dolor constante. 3 semanas para organizar la mudanza, capacitar a mi reemplazo y despedirme de esta vida que había construido en San Miguel. 3 semanas para cortar los lazos que me sofocaban. Sin embargo, aceptar significaría abandonar definitivamente el sueño de tener a mis padres cerca en la vejez, el motivo que me hizo comprar la casa en primer lugar. No fue una decisión tomada por impulso. Fue un plan meticuloso, pensado durante años. El terreno elegido estaba a solo 2 cuadras de la plaza central, permitiéndoles caminar hasta la iglesia, la farmacia, el mercado. Una casa de una sola planta, sin escaleras, con pasamanos discretos en los pasillos y baño adaptado. Cada detalle pensado para su comodidad y seguridad en la edad avanzada. Durante los días que siguieron, comencé la preparación para la mudanza. Un inventario meticuloso de pertenencias, documentos organizados en carpetas de colores, llamadas a inmobiliarias en Ciudad de México,
La frialdad calculada con que llevé a cabo todo el proceso me sorprendió incluso a mí mismo. Era como si otra persona habitara mi cuerpo, alguien pragmático y eficiente, inmune al dolor emocional. Fue durante la tradicional fiesta del maíz de la ciudad, evento que marca el inicio de la cosecha y reúne a toda la comunidad, que un encuentro inesperado cambió todo. Entre puestos de dulces típicos y artesanía local, me topé con Elena, una antigua compañera de escuela. No la veía desde hacía al menos 2 décadas, desde que se fue a estudiar Derecho a la capital. Ahora, de vuelta en su ciudad natal, había abierto un bufete de abogados especializado en derecho familiar. Javier Sousa, el tiempo ha sido generoso contigo, comentó, con esa sonrisa que recordaba de la adolescencia. Siempre directa, sin rodeos. He oído algunas historias sobre ti por ahí. ¿Algo sobre una casa y una hermana problemática? En cualquier otra circunstancia, habría evadido el tema, mantenido las apariencias como manda el código no escrito de los pueblos pequeños. Pero había algo en la mirada de Elena, una comprensión que trascendía la curiosidad casual. Antes de que me diera cuenta, estábamos sentados en un banco apartado de la multitud, y yo le contaba toda la historia. Ella escuchó atentamente, sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un pequeño cuaderno que sacó de su bolso. Existen maneras legales de impugnar esa transferencia, especialmente si se hizo bajo presión emocional, explicó cuando terminé. No estoy sugiriendo que entres en una batalla judicial contra tu familia, pero conocer tus derechos puede ayudarte a negociar de igual a igual. No quiero la casa de vuelta, respondí, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Solo quiero que ellos comprendan lo que hicieron. Quiero que vean las consecuencias de sus elecciones. Elena asintió, comprendiendo lo que yo no lograba expresar completamente con palabras. No se trataba de la propiedad en sí, sino de reconocimiento, sobre justicia en su sentido más fundamental. Aún así, insistió ella, deberías verificar cómo se hizo esa transferencia. Puede haber irregularidades que, como mínimo, podrían impedir que tu hermana venda la propiedad sin tu consentimiento. Dejé la fiesta con un nuevo propósito. Al día siguiente, en lugar de continuar con los preparativos para la mudanza, fui al registro público local. Como contador, sabía cómo navegar por la burocracia. Solicité copias de todos los documentos relacionados con la propiedad, desde 1900, la compra original hasta la transferencia a Sofía. Fue allí, entre papeles amarillentos y sellos oficiales, donde descubrí el primer secreto. La casa que mi madre había heredado de sus padres décadas atrás, esa misma casa donde crecimos y que fue vendida cuando yo tenía solo 12 años, no se perdió por dificultades financieras, como siempre me contaron. Fue vendida para pagar las deudas de juego de mi padre, algo que siempre me ocultaron, pero que aparentemente Sofía sabía. La culpa por ese episodio comenzaba a explicar parcialmente el trato preferencial que ella siempre recibió. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago, no solo por la mentira mantenida durante tantos años, sino por la comprensión súbita de que quizás mi obsesión por comprar una casa para mis padres tenía raíces más profundas de lo que yo mismo reconocía. Estaba, inconscientemente, tratando de arreglar algo que se había roto mucho antes, tratando de restituir una pérdida que marcó a nuestra familia, sin siquiera conocer su verdadera naturaleza. En la semana siguiente, una tormenta inesperada causó un apagón en toda la ciudad. Preocupado por mis padres, fui a su casa, la casa que compré, para verificar si estaban bien. Encontré solo a mi padre, solo en el porche, contemplando la lluvia a la luz de las velas. Mi madre se había ido a pasar el fin de semana a casa de una hermana en una ciudad vecina. Fue la primera vez que estábamos solos en meses. El silencio entre nosotros, antes cargado de dolor y resentimiento, parecía diferente esa noche, más ligero, de alguna manera. Quizás era la oscuridad, que nos permitía hablar sin realmente mirarnos a la cara. Quizás era solo el cansancio de mantener muros tan altos durante tanto tiempo. Encontré los documentos de la venta de la casa de la abuela, dije finalmente, sin acusación en la voz, solo una constatación. Mi padre suspiró profundamente. En el brillo tembloroso de la vela, pude ver cómo había envejecido en los últimos meses. Los hombros encorvados, las manos marcadas por el tiempo. Tu abuelo me hizo prometer en su lecho de muerte
que me aseguraría de que tu madre nunca se quedara sin una casa propia, confesó, con la voz quebrada. Le fallé, y ahora tengo miedo de partir de este mundo sin cumplir esa promesa. Entonces, ¿por qué darle la casa a Sofía?, pregunté, genuinamente confundido. Porque pensamos que tú estarías bien sin ella. Tienes tu trabajo, tu vida organizada. Sofía siempre fue más frágil, más dependiente, necesitando más protección. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Cuando trajiste esa escritura, pensé que finalmente había cumplido mi promesa, que tu madre estaría segura. Entonces Sofía apareció con los niños, llorando por el divorcio, sin tener a dónde ir. Pero podrían haberme hablado. Interrumpí, sintiendo que la antigua frustración regresaba. Podríamos haber encontrado otra solución juntos. Lo sé, admitió, sorprendiéndome. Actuamos mal. Siempre fue más fácil ceder a las demandas de tu hermana que enfrentar los problemas de frente. Es un patrón antiguo, hijo. Esa confesión, simple pero honesta, me desarmó completamente. Por primera vez, sentí que mi padre realmente me veía. No como el hijo responsable e independiente que no necesitaba atención ni cuidado, sino como alguien que también tenía sentimientos, sueños y necesidades. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, Sofía enfrentaba sus propios problemas. La nueva relación que había iniciado poco después de la separación, con un empresario de la capital que frecuentemente visitaba San Miguel, comenzaba a mostrar grietas. Andrés, que inicialmente la animó a aceptar la casa, argumentando que era lo mínimo que la familia le debía después de años de favoritismo hacia el hermano exitoso, se revelaba cada vez más interesado en sus bienes que en construir una vida juntos. Fue durante los preparativos para el aniversario de la parroquia local, evento que moviliza a toda la comunidad, que encontré a Rodrigo, exmarido de mi hermana. Ayudábamos a montar los puestos para la fiesta cuando él, después de algunas cervezas, comenzó a desahogarse sobre el divorcio. Contrariamente a todas las historias que circulaban en la familia, reveló que la separación fue iniciativa de ella, no de él como todos creían. Ella conoció a ese tipo, Andrés, en uno de sus viajes para visitar a su prima en Ciudad de México, explicó, clavando una estaca en el suelo con más fuerza de la necesaria. 2 semanas después me dijo que nuestro matrimonio había terminado, que merecía más de la vida, que yo era demasiado simple para sus ambiciones. Pero ¿y la historia sobre que tú la habías abandonado a ella y a los niños?, pregunté, atónito. Rodrigo rió sin humor. Esa fue la versión que ella contó, para ganarse la simpatía de la familia. En realidad, ella me echó de casa un domingo por la noche. Tuve que dormir en la gasolinera donde trabajo hasta que conseguí alquilar un cuartito en el patio trasero de la casa de doña Celia. Hizo una pausa, mirándome directamente. Ella siempre supo cómo manipularlos. La hija frágil que necesita protección constante. Todo es un papel bien ensayado. Esa conversación me abrió los ojos a un patrón que, en el fondo, siempre supe que existía, pero nunca quise admitir. Sofía no era solo la hija favorita. Era una manipuladora hábil que había construido su vida explotando la culpa y las inseguridades de los demás. La situación llegó a su punto álgido 2 semanas después, durante el almuerzo del domingo. Me di cuenta de que algo era diferente apenas llegué. La mesa puesta con la mejor vajilla, el vino reservado para ocasiones especiales, todos vestidos con esmero. Sofía y Andrés sentados uno al lado del otro, ella con una sonrisa nerviosa, él exudando confianza artificial. Fue en medio del postre que ella soltó la bomba. Papá, mamá, Javier. Andrés y yo tenemos un anuncio que hacer. Decidimos vender la casa y abrir un restaurante en la capital. Será un nuevo comienzo para nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El tintineo de los cubiertos contra los platos, el canto de los pájaros en el patio que ayudé a plantar, la respiración pesada de mi padre, todo amplificado por la tensión que llenaba la sala. ¿Vender?, repitió mi madre, con la voz casi inaudible. ¿Pero pensamos que necesitabas la casa para criar a los niños, para empezar de nuevo después del divorcio? Los planes cambian, mamá, respondió Sofía con un encogimiento de hombros casual. Esta es una oportunidad única. Andrés conoce el ramo, tiene contactos.
Necesitamos el capital para invertir. Fue en ese momento que vi la comprensión, finalmente alcanzar a mis padres. La magnitud de su error volviéndose dolorosamente clara en sus rostros envejecidos. Mi padre, siempre tan seguro de sus decisiones, parecía disminuido, hundido en la silla como si un peso invisible lo empujara hacia abajo. Mi madre, la mediadora eterna, la pacificadora de la familia, no lograba encontrar palabras para aliviar esa situación. No sentí ninguna satisfacción con esa escena. Solo una profunda tristeza por el tiempo perdido, por los malentendidos, por el dolor innecesario. Por un breve momento, consideré revelar allí mismo todo lo que había descubierto. La manipulación de Sofía, la verdad sobre su divorcio, los planes de Andrés para usar el dinero de la venta en su propio beneficio, información que Elena me había ayudado a reunir en las últimas semanas. Sería una venganza perfecta, una exposición pública que destruiría la imagen cuidadosamente construida de la hija perfecta. En cambio, me levanté tranquilamente de la mesa. Si me dan permiso, necesito irme. Tengo algunos compromisos antes de la mudanza. Tomé mi Yeti. Abrigo. Besé a mi madre en la frente y me dirigí a la puerta. ¿Mudanza? ¿Qué mudanza?, preguntó mi padre, pareciendo salir de un trance. Me ascendieron. Me mudo a Ciudad de México la próxima semana. La noticia, que antes era mi secreto, cayó como una bomba adicional en esa reunión ya tensa. Les deseo suerte con el restaurante. Estaba casi en la puerta cuando un recuerdo súbito me hizo detenerme. Una información que había descubierto casi por casualidad durante mis investigaciones sobre la propiedad. Solo un detalle que deberían saber antes de cerrar cualquier trato, comenté, como quien recuerda algo sin importancia. Descubrí a través de antiguos registros municipales que el terreno donde construí la casa tiene un valor histórico. Fue parte de una de las primeras haciendas de café de la región, propiedad del barón de San Miguel. El ayuntamiento está interesado en preservar construcciones originales de esa área, lo que podría complicar bastante una venta. No era exactamente una mentira. El terreno realmente formaba parte de una antigua hacienda de café, aunque no, estaba seguro del interés del ayuntamiento en preservarlo. Pero la expresión de pánico en el rostro de Andrés valió cada palabra. En los días que siguieron, no atendí las llamadas insistentes de mis padres. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había sucedido. La mudanza a Ciudad de México se convirtió en mi foco exclusivo. Un nuevo apartamento, una nueva rutina, una nueva vida. Fue en medio de esos preparativos que recibí la visita inesperada de mi madre. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Rompí con tu padre, anunció apenas entró en mi apartamento casi vacío, cajas apiladas por todas partes. Después de 48 años de matrimonio, le dije que ya no estoy de acuerdo con sus decisiones, que ya no puedo quedarme callada mientras él destruye nuestra familia con elecciones basadas en culpa y miedo. Se sentó en el único sofá que aún no había sido empacado, las manos temblorosas sosteniendo su bolso con fuerza innecesaria. Sofía, confesó todo, continuó, sobre el divorcio, sobre Andrés, sobre los planes para el dinero de la venta. Tu padre aún intenta justificar, decir que ella está confundida, que fue influenciada. Ya no lo soporto. Le serví un vaso de agua, sin saber cómo reaccionar a este súbito giro de los acontecimientos. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Otra parte, aún herida, mantenía la distancia emocional que había construido como protección. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. No sé, admitió, una sonrisa triste jugando en sus labios. Nunca necesité tomar grandes decisiones sola. Siempre fui la esposa de alguien, la madre de alguien. Quizás sea hora de descubrir quién es Lupita detrás de todos esos papeles. Fue durante la tradicional procesión de San Judas Tadeo, patrono de la ciudad, que finalmente confronté a mis padres con todas las verdades descubiertas. No por casualidad, elegí ese momento cargado de simbolismo para nuestra comunidad. La procesión, que recorre las calles céntricas de San Miguel, representa renovación y perdón. Los encontré en la escalinata de la iglesia, después de la celebración. Mi padre, visiblemente abatido, sostenía su sombrero en las manos, girándolo nerviosamente. Mi madre, a su lado,
pero manteniendo una distancia simbólica. Parecía más tranquila, casi serena. No vine aquí para acusarlos. Comencé, sorprendiéndome a mí mismo con la tranquilidad en mi voz. No quiero la casa de vuelta. No estoy aquí para exigirles nada. ¿Entonces por qué?, preguntó mi padre, con la voz ronca de emoción contenida. Solo quiero que ustedes entiendan lo que hicieron. Las elecciones que hicieron no solo me afectaron a mí, sino a toda nuestra familia. Crearon un patrón donde una hija aprendió que la manipulación es el camino para conseguir lo que quiere, y un hijo aprendió que sus sacrificios nunca serán suficientes. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, pero no intenté consolarla. Era necesario que sintieran el peso de sus acciones, no por venganza, sino para que pudiera ocurrir una verdadera transformación. Descubrí lo de la casa de la abuela, continué, sobre la promesa al abuelo. Entiendo la culpa, el miedo de partir sin cumplir una palabra dada, pero usaron mi amor, mi trabajo, para resolver una deuda emocional que nunca fue mía para pagar. Tienes razón, admitió mi padre. Para mi sorpresa, nunca lo había visto reconocer un error tan directamente. Fallé como padre cuando permití que los problemas del pasado determinaran cómo tratamos a nuestros hijos en el presente. Tu madre intentó advertirme varias veces, pero yo se detuvo. Las palabras fallaban. No hay excusa, hijo. El verdadero desafío comenzó cuando Sofía, confrontada con sus propias manipulaciones, necesitó decidir entre mantener las apariencias o admitir sus errores. La comunidad local, donde todos se conocen, observaba atentamente este drama familiar que sucedía en el centro de sus tradiciones y celebraciones. Andrés desapareció apenas se dio cuenta de que el plan de la venta rápida no sería posible. Con él se fueron también las promesas de un futuro brillante lejos de San Miguel. Sofía se encontró súbitamente sola, enfrentando no solo el juicio de la familia, sino de toda la ciudad. En un gesto que la sorprendió tanto como a mí, fue Elena quien extendió la mano para ayudarla. Todos merecen una segunda oportunidad, explicó cuando cuestioné su decisión de ofrecerle a Sofía un empleo en su bufete. Tu hermana necesita aprender a conquistar las cosas por mérito propio, no por manipulación emocional. La casa, esa casa que había sido el epicentro de tanto conflicto, permaneció vacía por algunos meses. Ni mis padres, reconciliados pero aún trabajando en sus problemas con la ayuda de un terapeuta de la ciudad vecina, ni Sofía se sintieron con derecho a ocuparla. Los vecinos comenzaron a especular sobre posibles compradores, sobre la maldición que parecía haberse abatido sobre la propiedad. En el desenlace de esta saga de 1 año y medio, no hubo vencedores ni perdedores, solo personas imperfectas tratando de reconstruir lazos dañados por expectativas desiguales y secretos antiguos. El ascenso en Ciudad de México resultó ser más desafiante y gratificante de lo que podría haber imaginado. La distancia, que inicialmente busqué como fuga, se convirtió en una herramienta de perspectiva. En una tarde de domingo, casi 2 años después de que toda la turbulencia comenzara, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Rodrigo, exmarido de mi hermana. Sé que parece extraño que te llame, comenzó vacilante, pero pensé que te gustaría saberlo. Sofía y yo estamos hablando de nuevo. Los niños extrañan tener a la familia unida. Y ella hizo una pausa. Ella está diferente, más madura. Dijo que aprendió mucho contigo y con Elena. Me alegra oír eso, respondí sinceramente. El resentimiento que un día dominara mis pensamientos se había disipado gradualmente, dando lugar a una comprensión más profunda sobre la complejidad de las relaciones familiares. Fue durante esa conversación que surgió la idea que eventualmente transformaría el final de esta historia en un nuevo comienzo. La casa, aún vacía, podría servir a un propósito mayor que nuestras disputas personales. 3 meses después, en una ceremonia simple en el patio de esa misma casa, reunimos a toda la familia y amigos cercanos para inaugurar el Centro Comunitario Sousa. El antiguo inmueble, reformado y adaptado, se convirtió en un espacio para acoger a personas mayores durante el día, ofreciendo actividades, comidas y compañía para aquellos cuyas familias trabajan fuera. Mis padres, ahora voluntarios activos del centro, encontraron un nuevo propósito en la vejez. Sofía, reconciliada con Rodrigo y trabajando a tiempo parcial en el bufete de Elena,
Aprendió a valorar la estabilidad por encima de la ambición desmedida. Y yo, entre mis viajes regulares de Ciudad de México a San Miguel, descubrí que la familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también la que elegimos construir con honestidad y respeto mutuo. La casa que un día fue símbolo de traición y desilusión se transformó en un monumento al recomienzo. Las heridas, aunque cicatrizadas, dejaron marcas que nos recordaban diariamente la importancia de la honestidad y la comunicación. Cuando miro hacia atrás, a aquel Javier de hace 2 años, apenas lo reconozco. El hombre amargado, consumido por resentimiento y frustración, parece un extraño distante. El camino no fue fácil ni lineal. Hubo días en que la rabia regresaba con fuerza total, momentos en que cuestioné mis decisiones, noches en que el sueño aún huía ante los recuerdos. La transformación de la casa en centro comunitario no fue solo una solución práctica para un inmueble abandonado. Fue una declaración de principios, una forma de decir que algunas cosas son más grandes que nuestras disputas personales, que el bien común puede florecer incluso de los terrenos más áridos de conflictos familiares. Siempre fuiste el pacificador de la familia, dijo mi madre una vez, mientras organizábamos una fiesta de cumpleaños para doña Zulma, la señora mayor que asistía al centro. Incluso cuando eras solo un niño, siempre intentabas resolver las peleas, calmar los ánimos. Curioso, respondí, colocando las tazas de colores sobre la mesa decorada. Nunca me vi así. Siempre pensé que era el excluido, el diferente, aquel que nunca encajaba completamente. Es porque veías más allá de nuestras limitaciones, explicó ella, con esa sabiduría que solo los años pueden traer. Veías lo que podríamos ser, no solo lo que éramos. Eso incomoda a las personas que prefieren permanecer en la comodidad de sus defectos. Esa conversación se quedó conmigo por mucho tiempo, no por vanidad o por validación tardía, sino porque me ayudó a comprender que muchos de mis sacrificios no fueron impuestos, fueron elecciones basadas en valores que siempre llevé conmigo. La diferencia ahora era que esas elecciones se harían con conciencia, no por obligación o culpa. Elena y yo comenzamos a acercarnos más allá de las cuestiones profesionales. Primero fueron cafés ocasionales cuando visitaba San Miguel, luego largas llamadas nocturnas, hasta que las visitas se volvieron más frecuentes y los motivos menos relacionados con la familia o el centro comunitario. Siempre tienes las manos frías, observó. Ella en nuestra primera cita oficial, una cena en el pequeño restaurante italiano que acababa de abrir en la plaza central. Dicen que es señal de corazón caliente. O mala circulación, bromeé, aún incómodo con los elogios u observaciones personales. Siempre la explicación práctica, ¿verdad? Sonrió ella, sus ojos reflejando la luz suave de las velas. El contador que analiza todo por los números. Los números nunca me mintieron, respondí, más serio de lo que pretendía. Las personas, en cambio, las personas son más complejas que las hojas de cálculo, Javier. Tienen miedos, inseguridades, contradicciones. Incluso tú. Ella tocó mi mano levemente. Quizás sea hora de mirar más allá de los balances de debe y haber. Fue un proceso lento, ese reaprendizaje de confiar, de entender que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir ayuda no disminuye nuestra competencia, que amar de nuevo no significa necesariamente repetir los mismos errores. Elena, con su paciencia y franqueza características, se convirtió en mi compañera en esta jornada. En una de mis visitas mensuales al centro comunitario, encontré a Rodrigo instalando un pequeño huerto en el patio trasero. Era principio, sí, de primavera, y las primeras plántulas de lechuga, zanahoria y tomate ya comenzaban a brotar en bancales cuidadosamente demarcados. Los niños tuvieron la idea, explicó, señalando a mis sobrinos que jugaban más adelante, llenando pequeñas regaderas con agua. Dijeron que los abuelos y las otras personas del centro necesitaban comida de verdad, sin veneno. Rió. Creo que están teniendo muchas clases sobre alimentación saludable en la escuela. Observamos juntos por un momento. El silencio cómodo. Entre nosotros algo nuevo y precioso. ¿Sabes? Comenzó, vacilante. Nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por no haber contado la verdad sobre nuestro divorcio a todos, cuando lo descubriste. Podrías haber expuesto a Sofía completamente,
haber destruido su imagen en la ciudad. Sería justo, después, de lo que hizo. Reflexioné por un momento antes de responder. No se trataba de justicia, en realidad, o al menos, no de ese tipo de justicia que busca castigo. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. Exponer a Sofía públicamente habría satisfecho mi ego temporalmente, pero no habría curado nada. Solo crearía más rencor, especialmente para mis sobrinos. Rodrigo asintió comprendiendo. Los niños habrían sufrido más que nadie. Exactamente. Ellos no tenían la culpa de las elecciones de los adultos a su alrededor. Me ajusté el sombrero para protegerme del sol que comenzaba a ponerse más fuerte. Además, creo que todos merecemos la oportunidad de crecer más allá de nuestros errores, Sofía incluida. Fue en esa misma visita que encontré a mi padre. Solo en la pequeña sala que habíamos transformado en biblioteca. Estaba hojeando un álbum de fotografías antiguas, esas en blanco y negro con bordes dentados que contaban historias de un tiempo que yo no llegué a conocer. «Este era tu abuelo», dijo, señalando a un hombre alto y delgado, de postura rígida, junto a un Ford antiguo. Antonio Sousa, hijo de inmigrantes portugueses que vinieron a México sin nada más que la ropa puesta y una caja de herramientas. Me senté a su lado, interesado en esta historia familiar que rara vez se compartía. Mi padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, especialmente cuando se trataba del pasado. Trabajó como carpintero toda su vida, continuó, pasando la página para mostrar otras fotografías. Construyó la mitad de las casas antiguas de esta ciudad con sus propias manos. La casa que heredamos de él, la que se vendió, fue la única que construyó para sí mismo, después de décadas construyendo para los demás. Comencé a entender la profundidad de la promesa rota, el significado de esa propiedad más allá de su valor financiero. En su lecho de muerte, prosiguió mi padre, con la voz quebrada por la emoción, me tomó la mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil y me dijo: «José, promete que Concepción siempre tendrá un techo que sea suyo, que nunca necesitará la caridad ajena para tener donde vivir». Era su mayor preocupación, mayor incluso que la propia muerte. «Y tú prometiste», completé suavemente. «Prometí». Cerró el álbum, sus manos arrugadas temblando levemente. Y fallé. Cuando las deudas de juego se acumularon, cuando los prestamistas comenzaron a amenazar a nuestra familia, vendí lo único que había jurado proteger. Ahora muchas cosas tenían sentido. La insistencia en permanecer en ese pequeño pueblo cuando Nienanesen podría haber tenido mejores oportunidades en centros más grandes. La negativa a aceptar mi ayuda financiera durante años, hasta que se presentó en la forma específica de una casa. La transferencia a Sofía, con la esperanza de que la propiedad permaneciera en la familia por más tiempo a través de ella y sus hijos. ¿Sabes lo que es irónico?, pregunté, después de unos momentos de reflexión. El centro comunitario probablemente haría sentir orgulloso al abuelo. Una casa que no sirve solo a nuestra familia, sino a decenas de ancianos que necesitan acogida. Mi padre levantó los ojos, sorprendido por esa perspectiva. Nunca lo pensé de esa manera. La promesa era sobre seguridad, sobre dignidad en la vejez. Continué. El centro proporciona eso no solo para mamá, sino para muchos otros. Quizás sea una forma aún más significativa de honrar su memoria. Una lágrima solitaria rodó por el rostro envejecido de mi padre, rápidamente enjugada con el dorso de la mano. A los hombres de su generación se les enseñó que llorar era debilidad, que las emociones debían controlarse, suprimirse, ocultarse. «Gracias, hijo», dijo simplemente, volviendo a colocar el álbum en el estante. «Por ser mejor que yo». «No, se trata de ser mejor o peor, papá. Solo de aprender de los errores del otro y seguir adelante». Sofía y yo tardamos más tiempo en reconstruir nuestra relación. Los años de favoritismo, competencia silenciosa y, por último, la traición con la casa, habían creado un abismo entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Nuestros encuentros en el centro comunitario eran cordiales, pero distantes, limitados a cuestiones prácticas y operativas. Fue en una tarde lluviosa de abril, casi 2 años y medio después del inicio de toda esta historia, que ella finalmente pidió que habláramos a solas. Elegimos el porche trasero, ese mismo donde yo la
había escuchado planeando vender la casa. La lluvia caía suavemente sobre el tejado, creando una cortina de agua a nuestro alrededor y un ritmo constante que llenaba los silencios incómodos. Pasé mucho tiempo tratando de encontrar las palabras correctas. Comenzó, con los ojos fijos en la lluvia. Ensayé disculpas elaboradas, explicaciones detalladas, justificaciones para mis acciones. Pero al final, todo se resume a 2 palabras que no digo con frecuencia suficiente. Lo siento. Permanecí en silencio, dejando que ella continuara a su propio ritmo. Siempre fui la hija problemática, la que necesitaba más atención, más recursos, más comprensión. Prosiguió, escapándosele una risa amarga. Al principio era genuino. Tenía problemas de salud cuando era niña, dificultades en la escuela. Pero en algún momento me di cuenta de que ser frágil traía ventajas, y continué interpretando ese papel incluso después de no necesitarlo más. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté, genuinamente curioso. Porque me cansé, respondió simplemente. Me cansé de ser menos de lo que puedo ser, de manipular en lugar de conquistar, de ser vista como alguien que necesita ser rescatada constantemente. Finalmente se giró hacia mí. Y porque tú mereces saber que reconozco lo que hice, que entiendo la gravedad de mis actos. No fue una reconciliación instantánea o milagrosa. No nos abrazamos llorando, ni prometimos compensar los años perdidos. Era demasiado tarde para algunas cosas, demasiado pronto para otras. Pero fue un comienzo. Una semilla de honestidad plantada en un suelo que por mucho tiempo solo conoció medias verdades y omisiones. En los meses que siguieron, Sofía probó con acciones lo que había iniciado con palabras. Desarrolló un programa de alfabetización digital para los ancianos del centro comunitario. Usó sus talentos para la organización, siempre señalados por nuestra madre, para estructurar eventos de recaudación de fondos. Asumió responsabilidades, sin buscar reconocimiento o ventajas. Rodrigo también se acercó al centro, ofreciendo pequeñas reparaciones y mantenimientos que su experiencia como mecánico le permitía realizar sin costo. Los niños, mis sobrinos Pedro y Lucas, se convirtieron en figuras constantes, trayendo la energía y alegría que solo los niños pueden ofrecer a un ambiente predominantemente anciano. En Ciudad de México, mi vida también florecía en nuevos e inesperados caminos. El ascenso que inicialmente acepté como forma de escapar de los problemas familiares resultó ser una oportunidad de crecimiento profesional genuino. Mi experiencia y rigor ético fueron reconocidos no solo dentro de la empresa, sino en el mercado financiero de la capital mexicana. Elena y yo decidimos vivir juntos después de 1 año de relación. Elegimos un apartamento a medio camino entre su bufete y mi trabajo, con un balcón amplio donde cultivábamos hierbas y flores. Los fines de semana, alternábamos entre recibir amigos para cenar y viajar a San Miguel, donde el centro comunitario continuaba prosperando bajo el cuidado de la familia reunida. Fue durante uno de esos viajes que Daniela, mi exnovia, se cruzó de nuevo en mi camino. Estaba del brazo con un hombre que reconocí vagamente como profesor de la escuela local, cargando un bebé de pocos meses. «¡Javier!», exclamó ella genuinamente sorprendida. «Oí decir que estabas en la ciudad, pero no esperaba encontrarte». Intercambiamos las cortesías de rigor, presenté a Elena, conocí a su marido e hija. No había resentimiento ni vergüenza, solo esa familiaridad distante de personas que un día compartieron intimidad y ahora seguían vidas completamente separadas. «Me alegra verte bien», dijo al despedirnos. «De verdad, igualmente», respondí, y era sincero. Lo que un día pareció una pérdida devastadora, ahora se revelaba solo una bifurcación necesaria en el camino que me trajo hasta aquí. Al observar el centro comunitario en pleno funcionamiento, con ancianos jugando dominó bajo los árboles que plantamos, niños ayudando a servir la merienda de la tarde, mi familia reunida no por obligación sino por elección genuina, siento una paz que antes parecía imposible. No es una historia de héroes y villanos, de cierto e incorrecto absolutos. Es una historia de personas imperfectas, aprendiendo a amar mejor, a perdonar, a crecer más allá de las heridas del pasado. La casa que compré para mis padres, que ellos le dieron a mi hermana, porque ella lo necesitaba más, se transformó en algo que ninguno de nosotros había imaginado, un espacio de curación no solo para nuestra familia, sino para toda una comunidad.
Cuando la gente pregunta si me arrepiento, si habría hecho diferente si pudiera volver atrás, la respuesta no es simple. Lamento el dolor, los malentendidos, el tiempo perdido en resentimientos, pero no puedo decir que cambiaría el curso de los acontecimientos, pues cada momento difícil, cada decepción y cada descubrimiento doloroso fueron necesarios para llegar a donde estamos hoy. Como contador, siempre creí en el balance final, en el resultado que realmente importa, después de que todos los débitos y créditos son considerados. Y en ese balance de la vida, después de todos los cálculos, descubrí que ganamos más de lo que perdimos. En una tarde particularmente significativa, mientras ayudaba a doña Clotilde, una de las ancianas más queridas del centro, a escribir una carta para su nieto que estudiaba en el extranjero, ella hizo una observación que resumió perfectamente toda esta jornada. «Sabe, mi hijo, uno pasa la vida tratando de construir muros para protegerse, para guardar lo que es nuestro. Al final, descubrimos que lo que realmente importa son las puertas que dejamos abiertas, las ventanas por donde entra luz, los caminos que creamos para llegar hasta los demás». Miré por la ventana de la pequeña sala y vi a mi padre enseñando a mi sobrino menor a plantar un árbol de guayaba en el patio. Mi madre y Elena organizaban libros donados en el estante recién construido. Sofía y Rodrigo, de la mano discretamente, escuchaban atentamente las historias que don Januario contaba sobre la época en que la estación de tren aún funcionaba en la ciudad. La casa ya no era solo una construcción de ladrillos y cemento, un bien material a ser disputado o transferido. Era un lugar vivo, palpitante, un testimonio de que incluso las mayores decepciones pueden transformarse en bendiciones inesperadas cuando elegimos crecer a través de ellas en lugar de definirnos por ellas. Y yo, que por tanto tiempo me definí por lo que daba a los demás, dinero, tiempo, sacrificio, aprendí finalmente a recibir, a aceptar el amor, el perdón, las segundas oportunidades, a comprender que mi valor no está en aquello que puedo proporcionar, sino en quién soy, con todas mis complejidades y contradicciones. Aquel niño de 12 años que asistió impotente a la venta de la casa de sus abuelos, que juró secretamente arreglar el error de su padre algún día, finalmente puede descansar. El ciclo se rompió no por la adquisición de una nueva propiedad, sino por la creación de algo mucho más valioso, un legado de curación y reconciliación que trasciende paredes y escrituras. La próxima semana se cumplirán exactamente 3 años desde el día en que descubrí la transferencia de la casa a Sofía. 3 años que parecen simultáneamente una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Para marcar la fecha, no con resentimiento, sino con celebración, organizamos una pequeña fiesta en el centro comunitario. No será nada grandioso, solo una carne asada en el patio, música en vivo con el guitarrista local, juegos para los niños y los ancianos que aún mantienen el espíritu joven. Elena y yo tenemos nuestro propio anuncio que hacer en la ocasión. Después de mucha reflexión y planificación, decidimos casarnos. No será un gran evento. Ninguno de los dos lo desea. Solo una ceremonia simple, con las personas que realmente importan. Y también compartiremos la noticia de que estamos esperando nuestro primer hijo, una nueva vida, un nuevo comienzo, libre de las cargas y patrones del pasado. Un niño que crecerá sabiendo que es amado por quien es, no por lo que puede ofrecer o sacrificar. Anoche, sentados en el balcón de nuestro apartamento en Ciudad de México, Elena preguntó cuál sería la primera lección que me gustaría enseñar a nuestro hijo. Que el valor de las cosas no está en su precio. Respondí después de unos momentos de reflexión. Que los bienes materiales son solo herramientas, no definiciones de quiénes somos. Y que la familia verdadera se construye no por la sangre o la obligación, sino por elecciones diarias de amor y respeto. Ella sonrió, su mano reposando suavemente sobre su vientre aún discreto. Creo que él ya está aprendiendo eso, simplemente por formar parte de esta historia. Quizás ese sea el mayor regalo que surgió de toda esta jornada, la oportunidad de transformar una historia de dolor e injusticia en un legado de esperanza y renovación. Demostrar que los errores, incluso los más dolorosos, no necesitan definir nuestro futuro, que siempre existe un camino para reconstruir, recomenzar, redescubrir lo que realmente importa. La casa que compré para mis padres, que ellos le dieron a mi hermana, porque ella lo necesitaba más.
ya no es más fuente de dolor o arrepentimiento. Es solo un capítulo en una historia mucho mayor, una historia sobre perdón, crecimiento y el descubrimiento de que la familia es mucho más que lazos de sangre o propiedades compartidas. Es un compromiso diario de elegir amor por encima de orgullo, comprensión por encima de juicio y esperanza por encima de miedo.